Muy buenos días. Este es el simposio número 11, cuyo título es COVID-19, Biología, Vacunas y Terapia Celular. En este simposio tendremos la participación de 4 ponentes que abordarán temas relevantes a lo que ha sido toda esta situación de la pandemia, tratando de enfocarse en algunos aspectos interesantes, tanto clínicos como en el desarrollo de vacunas y la biología del virus, así como en el tratamiento que se ha generado para poder tratar a esta enfermedad. Los ponentes del día de hoy son el doctor Abraham Magluf Cruz, ¿sí? La doctora Rosana Pelayo Camacho, el doctor Constantino López Macías y la doctora Patricia Rocco. Bueno, por principio haré una breve introducción de lo que es realmente este simposio que involucra. Miren, como ustedes saben, en estos días nadie desconoce que los coronavirus provocan el síndrome respiratorio agudo y severo, denominado SARS, por las siglas en inglés de Severe Acute Respiratory Syndrome. A la enfermedad actual causada solo por el coronavirus identificado en 2019, todos sabemos que se le denomina precisamente Coronavirus Induced Disease o COVID-19. Por tanto, nos encontramos con un virus que pertenece a una familia conocida pero con nuevas características, lo que ha provocado un brote extremadamente contagioso y ha saturado los sistemas de salud en todas las zonas afectadas. Sin cuidados, puede ser mortal esta enfermedad para personas vulnerables, personas mayores con patologías previas, incluyendo diabetes y enfermedades pulmonares y cardiovasculares. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a diferencia de otros virus con una altísima letalidad, el sistema inmune del humano consigue defenderse sin necesidad de tratamiento en prácticamente el 80% de las personas infectadas por SARS-CoV-2. Precisamente, los trabajos que se presentarán en este simposio se unen a la enorme cantidad de trabajos de investigación que, de alguna manera, tratan de dar un enfoque clínico, biológico, y tratan de resolver la complejidad que genera el paso de virus por el humano. Y como con el conocimiento de la biología, el desarrollo de vacunas y las formas de terapia celular, que están ayudando a dar soluciones para resolver esta enfermedad. Sin más preámbulo, pasaremos a la primera charla, para lo cual les presentaré en principio al doctor Magluf Cruz. Abraham Magluf Cruz se destaca por su modestia y por su sentido pragmático en el trabajo de investigación que realiza y por la calidad del mismo. Es así que seré muy preciso y sin adornos en su presentación ante ustedes, que es la forma que él normalmente prefiere. El doctor Magluf Cruz es internista y hematólogo, investigador titular B del IMSS. Es un nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Él actualmente dirige la Unidad de Investigación Médica en Trombosis, Homeostasia y Aterogénesis del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde obtuvo los resultados que nos presentará el día de hoy y cuyo título es Coagulopatía asociada a COVID-19. ¿Qué tanto hemos aprendido? Adelante, por favor, doctor Magluf, con su presentación. Le agradecemos mucho su presencia. ¿Cómo están? Es un placer y un honor estar dirigiéndome a ustedes en este evento nacional de la Coordinación de Investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Agradezco mucho a los organizadores y agradezco mucho a Toño Enciso su amable presentación. Yo voy a hablarles de algo que sin duda pues es cada vez más importante en relación con COVID-19, qué es la coagulopatía asociada al COVID, qué tanto hemos aprendido, y me voy a permitir hablarles en los siguientes minutos acerca de esto. Esto que tienen ustedes aquí es una microfotografía de este órgano que está diseminado en nuestro cuerpo, que desgraciadamente no lo concebimos como un órgano, pero que es absolutamente trascendental para la vida del ser humano, y se llama endotelio. Y el endotelio es muy importante en términos de COVID porque muy temprano después de la infección
en las primeras semanas después que se describió en China, inmediatamente en los primeros casos en Europa se describió que el virus inmediatamente colonizaba el endotelio después de la infección pulmonar. Y a partir de ese momento hemos aprendido que existe una gran cantidad de cosas que están relacionadas con estos eventos a nivel del endotelio. De manera que también muy temprano, este es uno de los primeros trabajos hechos en China, donde se encontraba que los pacientes estaban haciendo eventos trombóticos graves en sitios inusuales para tener eventos trombóticos y que estaban siendo asociados con la muerte de una gran cantidad de pacientes. La mayor parte de estos eventos eran venosos, eventos trombóticos venosos, aunque también hoy sabemos que los eventos arteriales tienen un aumento significativo en su incidencia, pero como ven ustedes aquí, se empezaron a describir sobre todo los eventos a nivel del sistema venoso. Y muy temprano también, muy temprano, se empieza a plantear la posibilidad de que esto sea una coagulación intravascular diseminada poco conocida en ese momento, o si era simplemente un estado protrombótico que estaba determinando la aparición de enfermedad tromboembólica venosa. Permítanme recordarles que la enfermedad tromboembólica venosa es un conjunto de dos cosas que separábamos antes. Trombosis venosa profunda más tromboembolia pulmonar, hoy lo concebimos como un continuo que llamamos enfermedad tromboembólica venosa. De manera que cada vez más se empieza a apreciar que este es un problema muy importante en la evolución clínica de los pacientes, pero se empieza a apreciar también que lo que está ocurriendo es un tipo de coagulación intravascular diseminada que no encaja perfectamente en la definición aceptada hasta ese momento internacionalmente de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. De manera que la otra cosa que observamos es, vean ustedes este estudio comparativo entre febrero del 2019, enero del 2019 y lo que estaba ocurriendo en febrero del 2020, donde el número de trombosis clínicamente evidentes en este momento solamente en las terapias, en unidades de terapia intensiva, hoy sabemos que esto no es así, que es en todos los pacientes que están hospitalizados, y se empieza a ver otro problema porque se empieza a ver que a pesar del tratamiento tromboprofiláctico, a pesar del tratamiento preventivo para las trombosis, están apareciendo estas. De manera que, ¿qué es el endotelio? Tendríamos que hablar qué es el endotelio. El endotelio es un órgano diseminado, les mencionaba yo, que tiene una característica y es que siempre está en contacto con la sangre. Esto es algo que no podemos obviar. La sangre siempre está en contacto con el endotelio y el endotelio siempre está en contacto con la sangre. Absolutamente. Y de este matrimonio fisiológico surgen algunas cosas que son críticas para la vida, absolutamente. En primer lugar, el endotelio se encarga de mantener la integridad vascular, se encarga de permitir y regular el paso de células y moléculas de la sangre a los tejidos y viceversa, se encarga de modular el crecimiento y desarrollo de la pared vascular, en una sola palabra de la angiogénesis, se encarga de mantener el tono arterial, pero se encarga de algo con lo que pocas veces tenemos noción de esto. Y es muy simple, sin lo cual la vida es imposible simplemente. Y es mantener la sangre en estado líquido. Si la sangre no está en estado líquido, los seres vivos multicelulares, en este caso nosotros, por ejemplo, simplemente no podemos vivir. Y no podemos vivir porque no podemos mantener en contacto a nuestras células. Y esto es algo que desgraciadamente pocas veces tenemos noción de la importancia de tener la sangre en estado líquido. ¿Y quién se encarga de mantener el estado líquido de la sangre? Generalmente pensamos que es el corazón cuando bombea la sangre y esto es francamente absurdo. Quien realmente mantiene la sangre en estado líquido es el endotelio. Muy temprano supimos, y ahora sabemos perfectamente bien, que cuando nos infectamos, estos marcadores de activación hemostática que les muestro aquí, el tiempo de protrombina, el dímero D, los productos de degradación del fibrinógeno, las plaquetas y el fibrinógeno, se empiezan a modificar de manera negativa en la medida en que la gravedad del paciente va avanzando. De manera que hoy sabemos que el dímero D es, sin duda alguna, el marcador pronóstico de mortalidad más importante con el que contamos en todo el mundo. Entonces estamos viendo una infección que originalmente era una infección pulmonar, ¿sí? Pero que no acaba matando al paciente generalmente. Lo que acaba matando al paciente es la diseminación, es decir, el efecto multisistémico del virus. ¿Cómo es que se hace este efecto multisistémico del virus? Pues fundamentalmente hoy entendemos que a través de la infección de las células endoteliales, ¿sí?
Esta coagulopatía asociada al COVID, sabemos que está fuertemente asociada con la mortalidad, ¿sí? Aunque desconocemos todos los mecanismos influidos en ello, y no podemos obviar este concepto muy importante, el concepto de tormenta de citocinas. Y dada esta dualidad que tenemos fisiológica, tormenta de citocinas, inflamación y coagulación, pues hoy más que nunca el término que se acuñó desde el siglo XIX, pero que ahora está extraordinariamente vigente, inmunotrombosis, está más presente que nunca, ¿sí? Sin embargo, no sabemos ni qué causa la tormenta de citocinas, ni qué causa esta coagulopatía grave. Lo que sí sabemos es que cuando tenemos una lesión de la vascular, la que ustedes quieran, siempre se van a activar dos cosas que antes separábamos y que hoy ya no podemos separar. Una de estas cosas se llama inflamación y la otra se llama coagulación. Hoy sabemos que son realmente lo mismo, son el mismo sistema que originalmente se estudiaron juntos, que después se separaron por la complejidad en lo que cayeron, pero que hoy nuevamente los muchachos de medicina en los siguientes años tendrán que estudiar a la par. ¿Por qué? Porque es un hecho que ambos mecanismos son los dos principales mecanismos de reparación tisular en nuestro cuerpo, de manera que todo aquello que activa la inflamación activa la coagulación indefectiblemente. El endotelio tiene estas funciones que son críticas para mantener el equilibrio dinámico de nuestro cuerpo. Tiene efectos vasodilatadores y vasoconstrictores, anticoagulantes y procoagulantes, antiproliferativos y proproliferativos, antiinflamatorios y proinflamatorios, antiangiogénicos y proangiogénicos, y todo esto permite que el endotelio mantenga una permeabilidad apropiada en todo nuestro cuerpo. Cuando enfermamos al endotelio, no estoy hablando de cuando perdemos endotelio en una lesión, sino cuando enfermamos al endotelio. Un caso puede ser, por ejemplo, cuando este endotelio es tomado por el SARS-CoV-2, pues entonces lo que va a pasar es que este equilibrio se va a romper y entonces van a predominar simplemente estas funciones que van a quedar aquí. El endotelio se vuelve vasoconstrictor, proinflamatorio, procoagulante, proproliferativo, proangiogénico, y por lo tanto la permeabilidad selectiva se pierde desgraciadamente, y esto nos acarrea una gran cantidad de cosas. ¿Cómo es que el endotelio mantiene la sangre en estado líquido? ¿Sí? ¿Cómo es que qué tiene que hacer aplicando una gran cantidad de energía de nuestro metabolismo diario? Pues primero tiene un efecto antiplaquetario, secretando estas sustancias que tienen ustedes aquí, óxido nítrico, prostaciclina y ADPasas, que lo que nos permiten es que las plaquetas no se adhieran nunca al endotelio. Si se adhieren, pueden poner la simiente para la aparición de una trombosis. El endotelio tiene varios efectos anticoagulantes, que son los que les muestro aquí, que lo que me permiten es que en todo momento se esté regulando o vigilando la generación de una enzima que es extraordinariamente importante para la vida, que se llama trombina, pero que nunca la quiero circulando. ¿Por qué? Porque entre unas varias decenas de cosas que hace la trombina, va a convertir al fibrinógeno en fibrina, y si la fibrina se deposita en los vasos, me puede empezar a ocluir el vaso sanguíneo. Si por alguna razón este mecanismo anticoagulante falla, entonces se va a depositar fibrina en nuestros vasos, pero entonces entra un tercer mecanismo de rescate, que es el que llamamos fibrinólisis. La fibrinólisis depende que a partir del plasminógeno se forme una enzima que es como una tijera biológica que va a empezar a cortar la malla de fibrina en un fenómeno que llamamos fibrinólisis, haciendo que si se generó un poco de fibrina en nuestra circulación, inmediatamente sea recortada por la plasmina, evitando también que de esta manera tengamos una trombosis. Muy importante es que el endotelio, antes no lo pensábamos así, el endotelio está recubierta por estas fibras azules que les muestro aquí, a lo cual llamamos unos carbohidratos complejos, al cual llamamos glicocalis, y que es importantísimo para que las células hemáticas no se peguen al endotelio, porque se repelen por cargas electrostáticas negativas. Pero hoy sabemos que estos sacáridos son importantísimos también para que todas estas proteínas que les muestro aquí, como la superóxido dismutasa endotelial, o la sintasa del óxido nítrico, el factor de von Willebrand, o el inhibidor de la vía del factor tisular, o moléculas de adhesión como ICAM1 y BICAM1 funcionen de manera apropiada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el COVID? Esto fue una publicación que hicimos el año pasado,
una reflexión que hicimos acerca de qué nos estaba pasando con el COVID en México. Y entonces, junto con Toño Alvarado, que es el gran artífice de todo esto que les voy a mostrar, lo que les muestro es, miren, analizamos esto, fíjense, ¿por qué nos estábamos muriendo en promedio 20 años antes que los países europeos o que los países asiáticos? Y llegamos a esta conclusión que les muestro aquí. Aquí tienen ustedes cómo con la edad los factores de riesgo vascular se van incrementando, por supuesto. Pero, ¿qué pasa en nuestra población? Pues que nuestra población, con los niveles espectacular y desventuradamente altos de obesidad, diabetes y dislipidemia e hipertensión que tenemos, pues entonces lo que estaba ocurriendo es lo que les muestro en el panel de abajo. La disfunción endotelial crítica. Vean ustedes cómo alcanza a nuestra población mucho tiempo antes de lo que estaba alcanzando a las poblaciones europeas o a las poblaciones orientales. Por supuesto que hoy sabemos que esto es cierto. Jorge Escobedo de la Peña y nosotros mismos Jorge ya lo publicó, nosotros estamos a punto de que nos acepten, a ver si es posible, demostrar que realmente lo que nos está matando no es el coronavirus. Nos está matando esto que tienen ustedes aquí en el panel izquierdo. Nos están matando los índices desgraciadamente altos e incontrolables de obesidad con sus comorbilidades, porque eso va dirigido específicamente al endotelio. La obesidad no es otra cosa más que una enfermedad en la cual un punto muy importante es la disfunción endotelial, el estado inflamatorio crónico que produce. Cuando este endotelio se enferma, vean ustedes cómo se puede perder el glicocálice y por lo tanto gran parte de la función del endotelio se pierde. Noten ustedes en este corte transversal cómo se ve el glicocálice y noten ustedes cómo se puede perder este glicocálice bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Esto es un hecho, esto ocurre en la realidad. Noten ustedes, por ejemplo, cuando hay una isquemia miocárdica aguda, estos son cortes de endotelio antes y después de la isquemia. Noten cómo está antes de la isquemia inducida el glicocálice y noten cómo se pierde. Y en el estudio, en el acercamiento, vean cómo se ve. Claro que se repone, pero noten ustedes el orden que tengo en esta diapositiva y noten cómo este orden no se obtiene del todo inmediatamente. Esta disfunción endotelial, entre otras cosas, lo que me va a permitir es que hay una migración, primero una adhesión y después una migración incrementada del número de leucocitos hacia los tejidos, con los cuales aumenta una gran cantidad de cosas en nuestro cuerpo, todas ellas inflamatorias. Les muestro, por ejemplo, la expresión de metaloproteinasa 9, por ejemplo, que pasa, o la expresión de interleucina 6, de radicales libres, de MCP1, por ejemplo, y noten ustedes cómo la pérdida de este glicocálice, la disfunción endotelial inducida, es importante para los procesos de inflamación. De manera que cuando esto es extremo, aparece una activación sistémica de la hemostasia. El problema ya no está en el pulmón está en todos lados. ¿Sí? Entonces esto me va a permitir que se empiece a depositar extensamente fibrina intravascular y esto me va a condicionar primero isquemia y después trombosis de todos los vasos pequeños y medianos, lo cual me va a generar isquemia generalizada. El punto final será la falla orgánica múltiple, que es de lo que acaba muriendo el paciente con COVID realmente. ¿Sí? Y cuando esta activación sistémica es crónica, ya pasaron varias horas y empieza a fallar el hígado, empieza a fallar la médula ósea, aparecerá la trombocitopenia y aparecerá, por supuesto, la falla hepática, con lo cual aparecerán los fenómenos hemorrágicos que son tardíos. De manera que les voy a mostrar este ejemplo, que es lo que ocurre, lo que sabemos que ocurre en la sepsis. ¿Qué pasa cuando estoy en la sepsis? Bueno, pues esto se produce una tormenta de citoquinas, fundamentalmente dada por factor necrótico humoral alfa e interleucina 1, que al ir al endotelio va a hacer varias cosas. Va a permitir que se pierda el glicocálice, muy importante, y voy a apagar a los anticoagulantes naturales que están en el endotelio, trombomodulina, el receptor endotelial para la proteína C y la antitrombina. No solo esto, sino que también al conjuro de estas dos citocinas, el endotelio empezará a expresar factor tisular, lo cual permitirá que se forme trombina. Y si la trombina se forma, activará plaquetas, generará fibrina, inhibirá la fibrinolisis, lo cual permitirá el consumo plaquetario, el depósito de fibrina y la mala degradación de la fibrina. Pero no solamente pasa ahí, para ahí el problema.
sino que también el endotelio empieza a producir el inhibidor del activador tisular del plasminógeno tipo 1, con lo cual se deteriora la fibrinolisis. Y noten ustedes cómo estamos entrando en un torbellino negativo. No solo eso, sino el endotelio ahora empieza a producir también citocinas, empieza a activar monocitos circulantes, los cuales empiezan a expresar en su superficie factor tisular. Y entonces ya no tengo factor tisular ligado al endotelio solamente, sino ahora tengo factor tisular circulando por todos lados. Pero como todos ustedes saben, los monocitos activados son a su vez una fuente importante de más factor de necrosis tumoral e interleucina 1. Casi al final lo que vemos es cómo el endotelio empieza a expresar de manera mucho más alta BICAM1, ICAM1 o P-selectina, con lo cual incrementa la adhesión celular, la inflamación y el daño tisular. Y ya al final, cuando empezamos a perder físicamente endotelio, sabemos que esto es importante porque por estos hoyos negros endoteliales se empiezan a fugar tanto plaquetas como factores hemostáticos, lo cual condiciona, hoy sabemos, parte de los eventos hemorrágicos que vemos tardíamente en estos pacientes. Pero noten ustedes cómo el principio de la patología no es hemorragia, es francamente trombosis. De manera que esta isquemia generalizada en nuestro cuerpo, por supuesto que le pega al pulmón y es importante, pero no se limita al pulmón. Originalmente era una infección pulmonar, pero ahora estamos frente a una infección como lo percibimos hoy. Es una patología sistémica en la cual el inductor SARS-CoV-2 me produjo este estado de deficiencia adquirida endotelial, donde estoy con una insuficiencia de la función endotelial que se traduce en todos estos fenómenos que les muestro aquí en prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues este es un ejemplo rápido de lo que ocurre en la inmunotrombosis, cómo al conjuro de la activación hemostática se activa la inflamación y cómo como responsabilidad o corresponsabilidad de esta inflamación empieza un círculo vicioso en el cual voy a tener más y más y más y más activación hemostática, de manera que aparecen los eventos trombóticos en los pacientes, aparece esta coagulación intravascular diseminada que les mencionaba, y entonces estamos analizando realmente el fondo real de la muerte asociado a coronavirus. Este es un artículo que nos aceptaron apenas la semana pasada, está aceptado en Thrombosis Research. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, con Toño Alvarado, que tiene la posibilidad de diferenciar células CD34 positivas y llevarlas hasta progenitores endoteliales, células progenitoras endoteliales. Lo que hicimos ver en el panel izquierdo que tienen ustedes, cuando comparamos a los controles contra los pacientes con COVID y los pacientes que tienen trombofilia, primaria, son pacientes que tienen múltiples eventos de enfermedad tromboembólica venosa. Noten ustedes una diferencia fundamental entre los pacientes con COVID y los pacientes que tienen múltiple trombosis. Este es el número de colonias que se obtiene, ¿sí? Pareciera normal comparado con el control, pero ven ustedes cómo el tiempo de aparición tanto de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa como los pacientes con COVID comparado con los controles es extraordinariamente tardía. Y esto nos está hablando de que hay una disfunción de las células endoteliales de los pacientes con COVID. Estos son 16 pacientes adultos que tenían entre 4 y 6 semanas de haberse dado de alta del COVID, ¿sí? Es decir, después de este periodo donde ya dimos de alta al paciente, noten ustedes cómo el endotelio ya podrá tener la saturación bien, ya no podrá tener fiebre, etcétera, etcétera. Pero vean ustedes cómo después de este periodo el endotelio sigue disfuncionando. Y se los muestro gráficamente en esta diapositiva. En el panel A les muestro en el A y en el D cómo prolifera normalmente el endotelio, las células progenitoras endoteliales en los ensayos en sujetos sanos. Y noten ustedes la diferencia fundamental en los siguientes paneles B, I, E y C y F comparados con los pacientes que tienen trombosis crónica y los pacientes que tienen COVID. Y pueden ver ustedes fácilmente, sin ser expertos en el área, cómo hay una disminución fundamental en el crecimiento de estos progenitores. Y no solo eso, sino que encontramos también que no solamente hay una deficiencia en el número, sino también en la calidad de las colonias que se están encontrando. Es decir, lo que estamos demostrando es que entre aproximadamente 4 y 8 semanas después de que finalizó clínicamente la infección, el endotelio sigue enfermo. Y quizás esto es lo que nos está dando la pauta a encontrar tardíamente
un incremento significativo en los eventos trombóticos en los pacientes con COVID que vemos en todo el mundo, en la práctica específicamente, y lo cual nos orientaría a tener que prolongar los tiempos de anticoagulación con estos pacientes. Este es un trabajo que estamos mencionando en relación con esto que estamos terminando. ¿Qué hicimos en este trabajo? Tenemos un chico extraordinario en la unidad ahorita, está haciendo el servicio social en medicina, Jorge. Jorge lo que hizo fue que se le ocurrió poner las células endoteliales normales en los platos de cultivo y tenían el medio de cultivo sin suero y lo empezó a incubar con plasma COVID. Y el resultado fue que, vean ustedes, estas células son células normales, pero este plasma diluido al 10%, fíjense, al 10%, obtenido de pacientes con COVID después de 8 semanas de la infección, 8 semanas después de la infección, vean ustedes cómo en todos los casos, ¿sí? Este plasma se coagula. A pesar de tener un anticoagulante, se coagula. Y esto, por supuesto, que nos llamó muchísimo la atención, porque quiere decir que algo tiene además el plasma del paciente recuperado de COVID, que 8 semanas después de la infección es capaz de coagularse en presencia de células endoteliales normales. Y el segundo punto importante es que cuando hicimos los mismos experimentos, pero incubando la muestra con enoxaparina, una heparina de bajo peso molecular, nadroparina, otra heparina de bajo peso molecular, o heparina no fraccionada, fíjense ustedes cómo en diluciones decrecientes de estos fármacos, cómo se logra inhibir la trombosis de la formación del coágulo realmente en estos platos, ¿sí? Es decir, lo que estamos demostrando es que a pesar de que la infección ya haya terminado, clínicamente tenemos un endotelio que está disfuncional por mucho más tiempo del que antes pensábamos, ¿sí? Es un endotelio que es proclive a la trombosis y por lo tanto, todo indica que en los pacientes que se están recuperando de COVID habría que mantener el tratamiento anticoagulante por mucho más tiempo de lo que estamos haciendo en la actualidad. Por lo tanto, las terapias potenciales, algunos de mis compañeros se referirán a esto. Por supuesto que aquí abajo nos quedan dos que son los que van en relación con mi charla, los anticoagulantes y los antiplaquetarios, sobre todo desde mi punto de vista o desde el punto de vista de mi grupo de trabajo, pues fundamentalmente pareciera que los anticoagulantes tendría que ser algo que no deberíamos de soltar jamás. A pesar de que hay algunos artículos que dicen, sobre todo en Estados Unidos, que habría que no darles anticoagulantes formalmente, bueno, quizás sea cierto, pero es indiscutible que en nuestra población, con grandes índices de obesidad, con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes y por lo tanto con índices altos de disfunción endotelial crónica que se agudiza con la infección, tendríamos que ser mucho más proactivos con los anticoagulantes. Les agradezco mucho la atención. Espero que la charla les haya motivado a leer mucho más. Gracias. Bueno, ahora nos toca el turno de presentar a la doctora Rosana Pelayo Camacho. La doctora Rosana Pelayo Camacho, como ustedes saben, es investigadora titular del Centro de Investigación Biomédica en Occidente, en Puebla, también de nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde ella dirige el laboratorio de oncoinmunología. Ella realizó la maestría y el doctorado en Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y un postdoctorado en Inmunobiología y Cáncer en el Oklahoma Medical Research Foundation en Estados Unidos. Ella es investigadora nacional nivel 3 y expresidenta de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Actualmente es Vice Chair del Comité de Educación de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología. Sus investigaciones se enfocan en la oncoinmunología y citómica del cáncer infantil, cuyos conocimientos ahora aplica al estudio de los eventos hematopoyéticos que participan en la resolución de esta enfermedad de COVID-19. Adelante, doctora Rosana Pelayo Camacho. Muchas gracias por estar aquí. Buen día, tengan todos ustedes. Les saludo con entusiasmo desde el CIBIOR, desde donde me honra haber sido invitada a participar en este 30º Foro Nacional. Le agradezco a la CIS, a la organización y en particular a los doctores Héctor Mayani y Antonio Enciso la oportunidad de presentar
pues este proyecto institucional que ha puesto de manifiesto la capacidad de la investigación transdisciplinaria y la sinergia clínico-biomédica de cara a la emergencia de salud pública por SARS-CoV-2. Voy a iniciar. Recordando que COVID-19 en México, como en el resto del mundo, ha mostrado un comportamiento cuyos desenlaces y espectro clínico se relacionan con la edad y desde luego con el contexto inmunometabólico de sus víctimas. Previo a los 30 años, la probabilidad de desarrollar una enfermedad benigna y ambulatoria es máxima y desciende casi inexorablemente con la edad, concomitante a la vulnerabilidad de estados severos y críticos, desde luego a la hospitalización, asistencia ventilatoria y cuidados intensivos. Y aunque la frecuencia de diabetes, obesidad, de enfermedad cardiovascular son asociados a pronósticos desfavorables, en realidad el riesgo relativo en nuestro país a desenlaces fatales es claramente aumentado por daño renal. Ha llamado poderosamente la atención en México, en el contexto mundial, que mostramos un mayor porcentaje de muertes en grupos menores de 80 años, particularmente en menores de 60 años, como ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda, en contraste con Europa y con los Estados Unidos. Noten que mientras la barra de menores de la edad entre 40 y 59 años es muy pequeña en los otros países, nosotros mostramos la mayor vulnerabilidad en ese grupo de edad. Y entonces los estimados de muertes por cada 10,000 habitantes se separan de los comportamientos del resto del mundo. Latinoamérica parece tener ciertas similitudes con nuestro país. Es decir, hay un adelanto en las tasas de letalidad en grupos de edad menores. En Puebla, notablemente, la tasa de letalidad en menores de 45 años es de las más altas del país, solo por debajo de Baja California y de Hidalgo. Y lo mismo aplica para el grupo de edad de 45 a 64 años. Por esta preocupación es que un grupo muy poderoso de especialistas clínicos, profesionales de la salud, investigadores, científicos en formación y autoridades institucionales, decidimos abordar a profundidad la emergencia hematopoyética, no solo para el conocimiento de la enfermedad en nuestro país, sino para la estratificación de nuestros pacientes y para un mejor manejo de la enfermedad a través de medicina de precisión y medicina personalizada. La Cohorte de Puebla, que hoy discutiremos en esta presentación, consta de 253 pacientes, todos ellos hospitalizados, con una letalidad global de 37.8%, 57% en menores de 65 años, notablemente, mayoritariamente masculinos. Como pueden ver, en el panel inferior, los parámetros como dímero D, proteína C reactiva, DHL y saturación de oxígeno son útiles tanto al ingreso como al seguimiento a los 7 días de la enfermedad y nos permiten distinguir poblaciones en riesgo de fallecer, aquí mostradas en rojo, o confirmar desde el ingreso la recuperación de estos individuos de acuerdo a sus valores. Al ingreso, notablemente, la relación de neutrófilos y linfocitos, ya sea una relación relativa, es decir, porcentajes de neutrófilos contra porcentajes de linfocitos o números absolutos de neutrófilos en relación a números absolutos de linfocitos, es sumamente importante en la estratificación de los pacientes de acuerdo al estrés fisiológico. Haga notar, por favor, que en la enfermedad tanto media como severa y crítica, más del 60% de los decesos ocurren en nuestra región, en Puebla, en menores de 65 años. Sin embargo, poderosamente es también en ese grupo de edad
en donde la abundancia de neutrófilos, los linfocitos T, linfocitos B y células innatas, como el subgrupo de células NK, son capaces de distinguir desde el ingreso los casos de recuperación contra los casos de desenlace fatal, lo cual no ocurre en mayores de 60 años. No solo el estatus de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa nos permite al ingreso perfilarnos hacia un pronóstico favorable o desfavorable, sino también las poblaciones muy primitivas que circulan en la sangre periférica, como células troncales y progenitoras que provienen de médula ósea, como lo pueden ver en el panel de la izquierda. Entender las decisiones de destino de los individuos al iniciar la enfermedad, pues implica ponderar variables con mucha precisión y desde una perspectiva de complejidad. Entonces, en nuestros grupos, alrededor de 300 datos clínicos son introducidos en bases mediante macros y enseguida son analizados por métrica convencional, con programación en lenguaje R o por entrenamiento computacional o machine learning con abordajes de inteligencia artificial. De esta manera, nosotros tenemos mapas de calor que resultan en diferencias muy sustanciales en potenciales factores de riesgo desde el ingreso y desde luego se perfilan al día 7. Y entonces nosotros podemos predecir algún riesgo a desenlaces fatales o predecir algún riesgo a pronósticos desfavorables, aunque no sean desenlaces fatales, desde el ingreso cuando tomamos en cuenta todo el perfil de expresión y de producción de células hematopoyéticas en sangre periférica. Casi todos los parámetros se exacerban, ¿no?, o se mitigan a los 7 días después de que los individuos ingresan, como pueden ustedes ver en los perfiles de mapas de calor. Esto es confirmado por inteligencia artificial, en la cual el entrenamiento computacional permite predecir desenlaces clínicos con variables clínicas, variables bioquímicas para la clasificación de nuestros pacientes y la selección y priorización de tratamientos. El método BOOST que nosotros estamos utilizando en colaboración con el INMEGEN y la RAI UNAM, nos permite reconstruir árboles de decisión y mostrar conjuntos de variables de contribución mayoritaria. Así, un caso que muestre una huella o un perfil que incluya altos niveles de creatinina, altos niveles de proteína C reactiva, una mayor edad, altos niveles de dímero D, menor índice de masa corporal, altos niveles de DHL, etcétera, tendrá un pronóstico desfavorable con respecto a aquel caso en donde tengamos lo contrario, es decir, niveles bajos de creatinina, no tan elevados, niveles bajos de proteína C reactiva, menor edad, etcétera, etcétera. Y entonces esto nos permite clasificar a nuestros pacientes. Actualmente nosotros estamos validando estos perfiles en los nuevos ingresos a nuestros hospitales y parece ser un algoritmo muy importante y poderoso para poder dirigir las decisiones de los clínicos. ¿Cómo se dan las decisiones? ¿De qué depende, ¿no?, todo el espectro clínico en COVID-19? Bueno, pues del espectro hematopoyético en general, ¿no? Corresponde un espectro inmunohematopoyético y habría que recordar que la hematopoiesis es el sistema de producción de todas las células de la sangre, que tiene su origen en las células troncales y en los progenitores hematopoyéticos de la médula ósea. Esta hematopoiesis muestra cambios a lo largo de la vida, mientras que en la niñez y en la adolescencia el linaje dominante es un linaje linfoide, y el microambiente promotor de este linaje está constituido por factores de diferenciación y factores de crecimiento linfoide. Durante el envejecimiento hay un gradual
cambio hacia el linaje mieloide, con características de inflamación metabólica muy importantes. Entonces, en el envejecimiento nosotros vemos tanto el microambiente promieloide como una mayor diferenciación mieloide, en contraste con la diferenciación prolinfoide que se observa en las etapas pediátricas y de adolescencia o adulto joven. Bajo condiciones inflamatorias y durante exposición a agentes infecciosos, a moléculas de daño por efectos de radiación, a quimioterapéuticos o a factores asociados al estilo de vida como inductores adipogénicos, sobrealimentación o exposición a diferentes tóxicos, en realidad se convoca a un mecanismo llamado hematopoiesis de emergencia. Y este mecanismo amplifica de forma muy expedita las poblaciones de células innatas del linaje linfoide en el caso de ser individuos de edad pediátrica, de la adolescencia o adultos jóvenes, o del linaje mieloide, dependiendo de la edad y del estado metabólico del individuo. Y entonces la hematopoiesis de emergencia por infección viral en una médula ósea joven, aquí en el panel superior izquierdo y estacionaria, generará una respuesta a la infección viral que combate la infección hasta en el 90% de su volumen. Es decir, una hematopoiesis joven muy equilibrada cuando tiene el primer encuentro con virus, incluyendo SARS-CoV-2, lo que sucede es que se convoca a la hematopoiesis de emergencia, se comienzan a producir células de la respuesta inmune innata, incluyendo células plasmacitoides dendríticas, células dendríticas convencionales, células NK y también células mieloides innatos. Y con ello se combate efectivamente la infección. Pero si la hematopoiesis de emergencia se lleva a cabo en individuos que tienen morbilidades previas, especialmente metabólicas o inflamatorias crónicas, o individuos que están en una etapa de envejecimiento hematopoyético muy prominente, tras el encuentro con el virus SARS-CoV-2, lo que se genera es una crisis hematopoyética en donde hay un excesivo linaje mieloide disfuncional, hay una excesiva carga de citocinas proinflamatorias y hay prácticamente ausencia de células linfoides dadas por las etapas de envejecimiento de los individuos víctimas de esta hematopoiesis de emergencia. Así lucen las huellas hematopoyéticas en COVID-19 cuando son generadas estas huellas por estudios, por abordajes de citometría de flujo multiparamétrica, en donde claramente la hematopoiesis de emergencia mieloide de neutrófilos, aquí en amarillo, no se asocia a los peores escenarios de la enfermedad, en tanto que su contraparte linfoide parece estar determinando la resolución de la enfermedad. En este estudio tan interesante, en donde se dieron tratamientos antiinflamatorios, se puede constatar que en aquellos individuos aquí a la derecha que logran contender la infección y resuelven la enfermedad, en realidad hay una concomitante hematopoiesis de emergencia con una resolución de la inflamación hiperaguda que se observa en las etapas graves y críticas de la enfermedad. Y desde luego, un aumento en poblaciones de regulación inmunológica. Entonces, esto marca la hematopoiesis de emergencia mieloide observada en los individuos que generan una enfermedad severa o crítica, pero no en los individuos que pueden resolverla, que son ambulatorios y que generalmente están en edades menores a 65 años. Cuando hacemos un comparativo fundamentalmente entre hematopoiesis de emergencia en las etapas de diferenciación temprana, es decir, células troncales y progenitoras. Aquí muestro por lo menos 5 de las subpoblaciones de células troncales y progenitoras
que salen de la médula ósea y circulan, ¿no?, en sangre periférica, y hacemos el comparativo de pacientes pediátricos activos contra pacientes adultos que están iniciando la infección o aquellos recuperados y donadores sanos. Lo que podemos ver es que desde el inicio de la infección los pacientes pediátricos cuentan con toda la batería de células hematopoyéticas primitivas en la periferia. Es decir, particularmente estarían armados para generar hematopoiesis de emergencia en cuanto vean a la infección. La diferenciación tardía, mieloide y linfoide, es sustancialmente diferente entre pediátricos activos y adultos activos. Nuevamente vemos una neutrofilia en los adultos activos y en los pediátricos activos vemos un perfil muy similar al de los donadores sanos. Cuando comparamos a los linajes dendríticos entre los diferentes grupos de edad, nuevamente tenemos dos actores principales, las células dendríticas convencionales y las células dendríticas plasmacitoides, y evidentemente los pediátricos activos tienen altos niveles de células dendríticas convencionales y mayores niveles de plasmacitoides dendríticas, las principales productoras de interferón alfa que tienen efecto antiviral. Y esto no es visible, no es tan aparente en los pacientes adultos activos ni al debut ni durante la recuperación. Entonces, la hematopoiesis de emergencia innata de origen linfoide es importante en la resolución de la enfermedad en grupos de edad pediátrica y del adolescente. De forma interesante, las citocinas séricas tienen una relación con el desenlace de la enfermedad. En pacientes graves, como lo demostró en esta colaboración la doctora Arriaga, por lo menos interleucina 6 se despega totalmente de los valores que muestran los pacientes en mejoría. Pero cuando hacemos un comparativo entre los grupos de edad, nuevamente tenemos esta interleucina 6 como un factor fundamental aquí en rojo que nos puede predecir desenlaces desde el ingreso, desenlaces desfavorables en aquellos pacientes que muestran altos niveles de interleucina 6, tanto menores de 65 años como mayores de 65 años. Y esto se relaciona directamente también con la capacidad de producción del principal factor de crecimiento granulocítico, que es el GCCF, en donde desde el debut y después a los 7 días, tanto en menores como en mayores de 65 años, hay una prominente producción de GCCF en adultos, pero no en niños. De forma interesante, interleucina 1 beta parece ser el factor que en los niños, en menores de 19 años, está siendo sobreestimulado y podría estar relacionado a la capacidad antiviral de la hematopoiesis de emergencia, dado que los receptores de interleucina 1 se encuentran altamente expresados en progenitores hematopoyéticos y células troncales. Y entonces, para cerrar, nuestro estudio lo que sugiere fuertemente es que la respuesta innata efectora en las primeras etapas post-infección dependería de una hematopoiesis de emergencia linfoide antiviral, mediada principalmente por células dendríticas y células NK, y su papel cooperador en el establecimiento de una respuesta de linfocitos B y T. La hematopoiesis de emergencia mieloide, en tanto, contribuiría a la patología de COVID-19, especialmente en escenarios de envejecimiento inducidos por inflamación o estrés metabólico. Entonces, evitar la crisis hematopoyética disminuyendo la velocidad de envejecimiento mórbido, pues facilitaría la oportunidad de respuesta innata y expedita. La búsqueda de bloqueadores de hematopoiesis emergente y de agonistas de la linfopoiesis es deseable, así como la vigilancia de la salud, la alimentación y el estilo de vida, y desde luego la promoción de entornos libres de inductores patogénicos. No me resta más que agradecer a todos aquellos que han puesto al servicio
todas sus capacidades técnicas, intelectuales, científicas y administrativas para mitigar esta devastadora crisis sanitaria. Muchísimas gracias por su atención. Ahora nos toca ver el aspecto de las vacunas, y en esto el doctor Constantino Roberto López Macías nos hablará un poco del desarrollo de las vacunas que se han hecho en México. Como introducción les diré que el doctor es investigador de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica, también de nuestro instituto. Es doctor en Ciencias Biomédicas, con la especialidad de Inmunología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y realizó una estancia de investigación de 3 años con el premio Nobel Rolf Zinkernagel y con el doctor Hans Gartner, que es premio Ernest Young en medicina. Esto todo en Suiza. Él actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina. El expresidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología y cuenta con el nombramiento honorario de Visiting Professor of Immunology de la Universidad de Oxford y también miembro del Management Oversight Board de la Red de Desarrollo de Vacunas Vac de la Universidad de Birmingham, ambas en el Reino Unido. Él actualmente es miembro del Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de Vacunas en México, de CONACYT, así como también participante del Grupo Técnico Asesor de Vacunación de COVID-19 de la Secretaría de Salud y del Grupo de Innovadores Mexicanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que participa en la Coalición para la Innovación en Preparación para Epidemias. Sus líneas de investigación son el estudio de los mecanismos moleculares y celulares de la inflamación involucrada en la generación de inmunidad de la población y su aplicación en el desarrollo de nuevos ayudantes y vacunas. Los resultados de estas investigaciones, de las cuales alguna parte veremos el día de hoy, se han portado en más de 100 publicaciones y han dado lugar a nuevas vacunas y ayudantes experimentales protegidos a través de 7 patentes y a la formación de un importante grupo de profesionales de posgrado, de pregrado de diferentes especialidades. Es entonces un gusto para nosotros tener al doctor Constantino Roberto López Macías, nos plática relacionada con COVID y vacunas. Adelante, doctor Constantino. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este simposio. Voy a presentarles el trabajo titulado Inmunidad y Desarrollo de Vacunas contra COVID-19. La inmunidad es la protección contra, puede ser en varios casos, la infección. Entonces podemos tener personas que sean resistentes. Estas no las hemos detectado todavía, pero pueden ser personas que estén protegidas y sean resistentes a ser infectados. Por otro lado, tenemos las personas, que es la mayoría, que pueden ser infectados por el virus. Y de estos podemos tener casos que son resistentes a la enfermedad, es decir, son inmunes a la enfermedad y los denominamos asintomáticos. Son personas que están infectados con el virus, pero no desarrollan síntomas. Por otro lado, tenemos las personas que desarrollan la enfermedad COVID-19. Ellos no son inmunes a la enfermedad y hay varios grados. Pueden ponerse graves o evolucionar a estados críticos y algunos pueden morir, desafortunadamente. De las personas que se recuperan, tanto de la parte de los enfermos y los que fueron infectados y eliminan el virus, aunque no desarrollaron síntomas, les denominamos recuperados. Y de estos, en principio, la respuesta inmune puede producir el estado de inmunidad. No sabemos cuánto tiempo. Por otro lado, la otra manera de generar esta protección es a través de la vacunación. Y la pregunta es, ¿cuántos de las personas vacunadas generan inmunidad y por cuánto tiempo? Y es por esto es muy importante estudiar la respuesta inmunitaria. ¿Cómo se adquiere la inmunidad contra una infección? Aquí en esta caricatura representamos a la inmunidad innata a través de las células dendríticas. Estas células de la respuesta inmune innata van a captar al virus
cuando ingrese al organismo a través de diferentes receptores. Y van a incorporarlo y procesarlo y presentarlo a través de las moléculas del complejo de principal de histocompatibilidad clase 1 a los linfocitos T-CD8 y del complejo principal de histocompatibilidad clase 2 a los CD4. Además van a producir citocinas que van a ser muy importantes para estimular esta respuesta celular adaptativa. Por otro lado tenemos a los linfocitos B que pueden reconocer al antígeno directamente a través de su receptor y estas células van a diferenciarse a células productoras de anticuerpos que los tenemos aquí. Entonces, esta es la ecuación general del conjunto de respuesta inmune innata y adaptativa para inducir la protección. Y esta respuesta es activada por diferentes moléculas a las que del virus SARS-CoV-2, a las que denominamos antígenos o patrones moleculares asociados a patógenos. El virus es un virus de RNA de cadena sencilla de alrededor de 50 a 200 nanómetros y que está compuesto por este RNA por proteínas estructurales y no estructurales, proteínas estructurales como la glicoproteína de la membrana, la nucleocápside, la proteína de la envoltura y la proteína de la espícula glicosilada. Esta en particular es muy importante porque le permite unirse al receptor en las células y a través de la ayuda de esta proteasa puede penetrar para invadir y reproducirse dentro de las células de nuestro organismo. Entonces, al ingresar a la célula, el virus es reconocido por diferentes moléculas de la respuesta innata como los receptores tipo TOL. En nuestro grupo hemos caracterizado secuencias del virus que son reconocidas por el receptor tipo 7, TOL 7, TOL 8, y estos activan una cascada de señalización muy importante para la activación del inflamasoma y la producción de citocinas que son proinflamatorias y principalmente interferones. Y estos interferones van a permitir el control inicial importante del virus y por otro lado la activación eficiente de la respuesta inmune adaptativa, tanto de células T como de células B. Y esto va a hacer que el virus sea controlado y que se evite la inmunopatología. Sin embargo, cuando tenemos una respuesta de interferones retrasada o ineficiente, la respuesta innata se amplía, se mantiene, generando inmunopatología y el virus tampoco es controlado de manera eficiente y por lo tanto nos causa enfermedad. En nuestro laboratorio hemos hecho trabajos importantes donde hemos demostrado la relevancia de los interferones tipo 1 en la protección contra el coronavirus. Y una vez que este sistema inmune innato le presenta a los linfocitos T, estas moléculas se activan, generan una respuesta celular. Y se ha visto que en los pacientes con COVID hay péptidos de la proteína S, de las ORF, M y de la N, que son procesados y presentados para activar células T. Pero también en individuos no expuestos se ha encontrado que hay respuesta contra estas proteínas. Nosotros hemos mapeado aquí en azul los epitopos en CD8 y en rojo los epitopos de CD4 de la proteína de la espícula S, aquí vista lateral y aquí en la vista superior. Y también hemos visto que hay una respuesta compartida de algunos péptidos y en la literatura se han reportado péptidos que son comunes entre SARS-CoV-2, SARS del 2003 y en no expuestos, lo que nos indica que la respuesta celular es importante, pero también puede haber una respuesta compartida y esto pudiera explicar que algunos individuos pudieran tener cierta protección cruzada. Por otro lado, tenemos la respuesta de anticuerpos. Contra el virus se desarrolla de manera muy eficiente al inicio de la infección, teniendo títulos de alrededor de 30,000. A los 6 meses bajan a la mitad. Por ejemplo, los títulos el receptor, la parte de la proteína S que une al receptor, y estos se mantienen alrededor de un año. Contra la proteína N,
a los 6 meses se mantiene más o menos similar y baja alrededor de al año. Y la respuesta neutralizante a los 6 meses baja considerablemente, pero todavía es a buenos niveles y se mantiene. Si a las personas después de los 6 meses reciben la vacuna, genera una respuesta de hasta 40 veces más, de 30 a 40 veces más, tanto de anticuerpos y de unión como neutralizantes. Y la respuesta de memoria se construye a través de la reacción de centro germinal en los órganos linfoides secundarios. Esto es muy importante, los linfocitos B se activan, entran en esta reacción de centro germinal que les ayuda a producir anticuerpos más eficientes. Sin embargo, en la respuesta en COVID-19 se ve afectado severamente estas células T que ayudan a la reacción de centro germinal, por lo tanto, estos centros germinales se ven reducidos y en los casos críticos inclusive prácticamente desaparece. Entonces, se altera fuertemente la respuesta de anticuerpos, no en cantidad, pero sí en calidad. En resumen de esta parte, tenemos que la infección genera inmunidad contra SARS-CoV-2, pero no en todas las personas. En la respuesta en los ambulatorios, en las personas que desarrollan inmunidad contra la enfermedad, rápidamente y pueden controlar en su casa el virus, la respuesta inmune innata se activa de manera eficiente, sobre todo la respuesta de interferones, y la carga viral se va controlando. Al mismo tiempo, esta respuesta innata ayuda al desarrollo de una respuesta eficiente de linfocitos T y de anticuerpos, lo que en su conjunto con la innata controlan al virus y la carga viral disminuye. En el caso de la respuesta de los casos graves y críticos, la respuesta innata es ineficiente. La carga viral no es controlada, se prolonga por mucho tiempo. La respuesta inmune innata se prolonga generando inflamación e inmunopatología. La respuesta de linfocitos T cae severamente y la respuesta de anticuerpos tiene niveles altos en cantidad, pero no en calidad. Y en el seguimiento que se ha hecho en las personas antes de la vacunación, el año pasado, durante varios meses, las personas que se recuperaron, alrededor del 80%, no le encontraban nuevamente el virus, pero un 20% todavía se podía encontrar el virus. Entonces, se piensa que esta inmunidad natural en las personas, la inmunidad que estamos desarrollando ante la infección, puede proteger alrededor de un 80%. Entonces, esta es la manera como generamos la inmunidad por individuo. Pero, ¿cómo se genera la inmunidad de grupo? Cuando tenemos una persona infectada, aquí en el caso del círculo rojo, y está en contacto con personas susceptibles, que no son inmunes, son los círculos azules, los van a infectar y los van a enfermar. Y estos a su vez van a enfermar a otras personas, causando la epidemia que vemos. Las personas se van a recuperar de la infección, la mayoría, y van a ser muchos de ellos inmunes, y al estar en contacto con una persona enferma, no van a transmitir la enfermedad. Mientras más círculos verdes haya en la población, se genera esta inmunidad de grupo. Y se ha calculado que para SARS-CoV-2 es necesario que el 70 o el 80% de las personas ya cuenten con inmunidad. Es un proceso largo. En el Laboratorio Central de Epidemiología, en conjunto con nosotros, hemos determinado que la prevalencia en México a diciembre de 2020 era del 33.5%. Y de estas personas, solo el 80% tenían anticuerpos neutralizantes. Estos son anticuerpos de unión y solo el 80% eran neutralizantes. Esto genera inmunidad, es lento, muchas personas mueren, y la manera más ética de generar esta inmunidad de grupo es a través de la vacunación. Y hay alrededor de 350 vacunas en desarrollo, más de 100 en ensayos clínicos, y las estrategias que están usando es utilizar el virus activo, que a través de un tratamiento químico se inactiva, como es el caso de la vacuna de Sinovac. Por otro lado, se utiliza el material genético viral, por ejemplo, el RNA mensajero. Este se encapsula en una capa lipídica y el RNA es introducido a través de esta molécula al organismo, y este RNA hace que nuestras células produzcan la proteína S. Y esto es el caso de la vacuna de Pfizer, BioNTech y de Moderna.
Por otro lado, tenemos el uso del DNA que se introduce dentro de un adenovirus, y el adenovirus lleva este DNA para que las células lo transcriban y lo traduzcan para producir la proteína S e inmunizar. Y es el caso de la vacuna de Oxford, que utiliza el adenovirus de chimpancé. El Sputnik V utiliza el adenovirus 5 como primera dosis y el adenovirus 26, que son humanos, en segunda dosis. Y CanSino utiliza adenovirus 5. Estamos expuestos ante estos adenovirus normalmente y muchas personas ya tienen respuesta. Por eso Oxford usa el de chimpancé. Otra forma es clonar la proteína en un vector de expresión para producir la proteína en células de insecto, por ejemplo. Se producen las proteínas y se les adiciona un adyuvante, como el caso de Novavax. Y les voy a platicar el caso de la vacuna denominada Patria, que ha desarrollado Avimex en conjunto con Monte Sinai. Ellos llevan muchos años colaborando, desarrollando vacunas de uso veterinario, y ahora esta vacuna contra SARS-CoV-2. Y se formó un consorcio donde participa el IMSS, la UNAM y el CINVESTAB para ayudar a desarrollar esta vacuna en nuestro país y probarla. Esta vacuna tiene como principio el uso de un paramyxovirus, que es el de Newcastle, la sota, al cual se le introduce a través de ingeniería genética los genes, el gen que expresa la proteína S del SARS-CoV-2. Y entonces tenemos un virus que expresa la proteína S. Y esta proteína S, aquí la tenemos representada, tiene una estabilización a través de 6 prolinas, porque la proteína tiene una forma de tulipán y cuando va a infectar adquiere una forma como de lanza. Entonces es necesario estabilizarla en la forma de tulipán para que se formen buenos anticuerpos. Entonces BioNTech y Oxford, por ejemplo, usan la proteína estabilizada con 2 prolinas. Estas con 6 prolinas es una siguiente generación. Además, el sitio de furina está alterado para que no pueda infectar a las células. Y esta vacuna ha sido bien tolerada en cerdos y produce anticuerpos neutralizantes de manera muy eficiente en los cerdos después de 2 dosis. Y importantemente, estos anticuerpos reconocen las variantes de preocupación principales. En conclusiones de esta parte es que la vacuna tiene muy buenos resultados de seguridad, inmunogenicidad y capacidad protectora en ratones, muy buenos resultados de seguridad e inmunogenicidad en cerdos. La vacuna es reconocida por anticuerpos y células T de pacientes y de personas vacunadas con otras vacunas contra COVID. Se construyeron las plantas de producción piloto industrial para la fabricación de la vacuna. Los lotes de producidos GMP han sido aprobados por COFEPRIS para ensayos clínicos. Y el ensayo clínico fase 1 en humanos se inició el 26 de mayo, ya se concluyó, y es de importancia de seguridad nacional el desarrollo y producción de vacunas en México. Pero, pues, ¿cómo se comportan estas vacunas? Por ejemplo, la vacuna de Pfizer, ya en el campo, ya no en un ensayo controlado. Y aquí tenemos el ejemplo en Israel, con 600,000 vacunados en azul, contra 600,000 no vacunados en rojo. Y vemos la incidencia acumulada de la infección y vemos cómo se reduce, de COVID sintomático, de hospitalización, y de COVID severo y de muerte. Vemos una reducción muy importante. Vemos que está funcionando en campo bastante bien. Ahora, estas vacunas protegen contra las variantes y lo que vemos aquí es la proteína S. En verde tenemos los epitopos de CD4, en azul los de CD8 y en morado los de linfocitos B. Y en rojo vemos las regiones que están cambiando en las variantes. Esa es la variante alfa y como vemos cambian muy pocas de los epitopos, de lo que reconoce la respuesta inmune. En la beta es el mismo caso, son pocos, así como en la gamma vemos que son epitopos, algunos sí están en las zonas que son reconocidas por los anticuerpos y por tanto puede bajar la respuesta neutralizante, pero tenemos los otros epitopos. Esta es la delta que está dominando ahora en nuestro país y vemos cómo son pocas las modificaciones, lo que predice que sí pueden generar
de las vacunas una respuesta protectora porque todos los epitopos, los demás están ahí presentes, no han sido modificados. Y es lo que vemos la respuesta de las personas que se enfermaron y vemos que se mantiene una buena respuesta contra la cepa de Wuhan, pero cuando es reinmunizado o cuando es vacunado, perdón, se genera una respuesta de 20 veces más. Vemos que la respuesta contra algunas variantes baja en las personas que se recuperaron de la enfermedad o contra gamma, por ejemplo. Pero al ser vacunados vemos cómo se desarrollan anticuerpos neutralizantes, altos títulos de más de 20 veces para neutralizar al virus. Y la protección, aquí vemos la protección en azul, contra la variante alfa, y en morado, en violeta, contra la variante delta. Una dosis de la vacuna de Pfizer o de la vacuna de Oxford protege en un 30%, pero 2 dosis protegen, la de Pfizer alrededor del 90% contra las 2 variantes y la de Oxford alrededor del 70-80%. Entonces, sí protegen, sí están afortunadamente protegiendo contra esto. Entonces, la vacunación representa la manera más ética de generar la inmunidad de grupos en la población para controlar y prevenir epidemias. Las vacunas contra COVID-19 se han desarrollado en tiempo récord y están funcionando en la población para prevenir la enfermedad y muerte, inclusive contra las variantes. Prevenir las pandemias requiere de cambios profundos en el cuidado del medio ambiente, de la alimentación y la salud de la población. Y es de vital importancia de seguridad nacional contar con infraestructura científica, técnica e industrial propia para diseñar y producir las vacunas que se requieren en México. Y no me resta más que agradecer al grupo de investigación del IMSS Hospital Especialidades, de la Unidad de Investigación Médica e Inmunoquímica, del CIBIOR, a los jefes de servicio y médicos del Hospital de Especialidades que han estado participando en esto, a la Coordinación de Investigación en Salud y jefes de unidades y de servicios de la CIS, a los colaboradores nacionales del IBT, de Facultad de Química de la UNAM, del Hospital General de México, del Hospital Infantil, del Laboratorio Central de Epidemiología o colaboradores internacionales como el doctor Paul Kleneman de la Universidad de Oxford. También al grupo de residentes muy importante que han estado trabajando y haciendo sus tesis, salvando las vidas de muchos de estos pacientes y estudiando para mejorar su atención, en conjunto con los biomédicos que han estado trabajando en el laboratorio y médicos pasantes también que han estado participando en estos proyectos. Finalmente, a las fuentes de financiamiento del IMSS, CONACYT, Secretaría de Relaciones Exteriores, ABIMEX y de la Universidad de Birmingham, Bakhtibar. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, doctor Así, por su excelente presentación. Finalmente, tenemos la participación de la doctora Patricia Rocco, ¿sí? Que para nosotros es un gusto que haya aceptado esta invitación. Para que ustedes la conozcan, la doctora Patricia Rocco es médico y doctor en ciencias en medicina. Actualmente es profesora titular de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde dirige el Laboratorio de Investigación Pulmonar. Es miembro electo de la Academia Nacional de Medicina de Brasil y de la Academia Brasileña de Ciencias. Sorprendentemente, ella es autora y coautora de más de 380 publicaciones arbitradas y 120 capítulos de libros. Ella es la ex vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Terapia Celular y Genética para las regiones de Centroamérica y América del Sur. Esto en el periodo de 2019 a 2021. Sus actividades de investigación se centran principalmente en el desarrollo de nuevas terapias para enfermedades pulmonares, que por ello esta plática de hoy nos dará luz sobre estos aspectos. He estado trabajando en ensayos clínicos que evalúan la terapia con células madre en pacientes con COVID-19. También ha participado en más de 500 presentaciones por invitación, con lo cual no hay duda que nos dará una excelente charla el día de hoy. Very welcome, doctora Patricia Rocco.
thank you very much to accept our invitation, and please feel free to give us your speech. Thanks. ¿Listo? Listo. So first of all, I'd like to thank the committee, Professor Mayani, Professor Antonio Encino, for the invitation to be here. For me, it's a great pleasure to talk about stem cell therapy in COVID-19 patients. I have no conflict of interest related to these presentations. We know that SARS-CoV-2 enters through the nose or through the mouth and binds to angiotensin-converting enzyme 2 receptors that were located in type 2 pneumocytes and endothelium in the lungs. Triggers a cascade of inflammations. However, there are some patients that present a healthy immune response with no significant change in lung parenchyma or even in other organs. However, when you have a dysfunctional immune response, you may result in lung damage. And this lung damage may be associated with a mild, moderate, or severe lung injury. SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. This coronavirus causes not only pneumonia, it may cause brain damage, heart, kidney, gut, liver. All these organs may be altered by this coronavirus. So the current definition that focuses on the lung of SARS-CoV-2 may be incorrect. And then our group decided that a better definition would be multiple organ dysfunction in COVID-19, so MODS-CoV-2. We indeed have a therapeutic challenge, and several drugs, antivirals, anti-inflammatory have been studied. And unfortunately, we have very few therapies able to reduce mortality. So the recovery study reported that the steroids, such as dexamethasone was able to reduce mortality rate in severe COVID-19 patients. However, even though we have dexamethasone reducing mortality rate, the mortality rate remains high. So why not using stem cells? So the first question is, how do mesenchymal stromal cells work? We know that it may work through two different mechanisms. One mechanism is cell-cell contact. So here we have a mesenchymal stromal cells, and here a macrophage. Through the cell-cell contact, you may stimulate this macrophage to release IL-10. IL-10 is an anti-inflammatory mediator. So you have a positive effect related to inflammation. Another mechanism associated with a contact independent, with the secretion of paracrine factors. So you have the release of soluble factors, mitochondria, microvesicles, exosomes, and now microvesicles are called as large extracellular vesicles and exosomes as small extracellular vesicles. But why these vesicles are important? Because inside these vesicles, you have mRNA, microRNA, and proteins with anti-inflammatory effects, with regenerative beneficial effects. So before understanding the mechanism of action of mesenchymal stromal cells, it's important to understand how do these viruses act in the lung. So lung damage in COVID-19 is characterized by a direct viral epithelial cell injury. So here we can observe the type 2 and type 1 epithelial cell damage. We also have the endothelial cell dysfunction. And this endothelial cell dysfunction may increase the permeability and may also induce immunothrombosis. We also have the cytokine storm, a dysregulation and exacerbation of the immune response, releasing dumps, pumps, and inflammatory mediators.
And we may also have fibroblast activation resulting in fibrosis. So as you can see here, we have inflammation, we have epithelial endothelial cell damage, and we have fibrosis. And we need a therapy that was able to reduce all these processes. So which is the rationale for mesenchymal stromal cell therapy in COVID-19? So the first one, anti-inflammatory effects. So mesenchymal stromal cells may induce an anti-inflammatory effects. The second one, these anti-inflammatory effects act not only inside the alveoli, as you can see here, but also in the endothelium. So you have a reduction of inflammation inside the alveoli and the endothelial cell. These mesenchymal stromal cells may promote epithelial cell repair. Which are the advantage of epithelial cell repair? We know that type 2 epithelial cells is responsible to secrete surfactant. And if you have a damage of these cells, you have a reduction in surfactant, and you have atelectasis, and you have more alveolar edema. If you are able to repair this cell, you are able to reduce lung damage. You reduce edema. You have another mechanism that is so interesting related to mesenchymal stromal cells, is the endothelial repair. And because of the endothelial repair, you have less immunothrombosis, less increase in permeability, antifibrotic effects, and the microbicide effects. And this one is very important because in ICU, it's so common to have bacteria associated with virus inducing pneumonia. Moreover, we have anti-apoptotic effects. It's important to know that these cells act not only in the lung, but also in other organs. And now we know that COVID-19 is may result in a multiple organ damage. So these coronavirus may result in lung damage, liver damage, kidney, heart, and gastrointestinal tract damage. And it is important to know that these cells may act in all these organs. Initially, when we started the clinical trials, we were a little bit afraid about the expression of these mesenchymal stromal cells that they may express ACE2, this angiotensin converting enzyme receptor. And if they express this receptor, they may be infected by SARS-CoV-2. But fortunately, mesenchymal stromal cells are ACE2 negative and thus not susceptible to SARS-CoV-2. Mesenchymal stromal cells would be safe and effective for treating patients with COVID-19 pneumonia. This is one of the first papers published in 2020. This paper has several limitations because they use different cell sources, different dose, different moments of therapy. But one answer is very important because the intravenous transplantation of these cells was safe. Okay, we have a safety using these cells in COVID-19. More recently, the University of Miami performed a study comparing 12 patients that received the umbilical cord mesenchymal stromal cells and 12 patients received the vehicle. Umbilical cord, the blood, mesenchymal stromal cells, they inject 2 intravenous administration on day 0 and on day 3. The primary outcome was adverse event within 6 hours, cardiac arrest or death within 24 hours. And the secondary outcome, time to recovery, survival at 31 days after the first infusion, and systemic inflammatory mediators. They observed that, okay, it's safe. So you can treat these patients with mesenchymal stromal cells. But they also observe one data very interesting, the improvement in survival from 42% to 91%. And they also observed
and increase in proportion of patients that were recovered. Okay, it seems to be good, but it's a phase 1/2a. So we need more patients in order to know whether or not this is a good therapy. They also observed that this therapy significantly decreased the number of circulating inflammatory cells and no difference in mean viral load. You know that we have 55 ongoing clinical trials. When you enter in clinicaltrials.gov, a lot of studies is ongoing. But it's important to know that it's impossible to do a meta-analysis because we have phase 1 or dose escalation or phase 2 studies. Mesenchymal stromal cells from different sources, from bone marrow, adipose tissue, Wharton Challis umbilical cord, autologous versus allogenics, different doses, fixed dose cells per kilo, single, multiple dose, different scheme. The route administration, systemic, intravenous, intratrachely. So it's so difficult to understand indeed what's going on. We have a safety concern because mesenchymal stromal cells increase the expression secretion of protein associated with coagulation. And Professor Abrams showed us how important it is to understand the mechanism of this coagulation dysfunction. And imagine the risk of embolism of these cells due to COVID-19 endothelins. I'd like to talk about these 4 clinical trials. They have been performed by 4 companies: Pluristem, Orbsen, Athersys, and Mesoblast. This first one, phase 2, as you can see here, Athersys and Mesoblast phase 3. Different countries are involved in these clinical trials. As you can see here, different types of cells. Pluristem, for instance, a placenta-derived mesenchymal-like adherent stromal cells. Different number of subjects, different doses, different administration. Here, Pluristem intramuscular. And the primary outcome here is ventilator-free days in patients in ICU, oxygenation index in Orbsen, ventilator-free days, and the Mesoblast, the primary outcome is mortality. We have 2 companies that's still recruiting patients, Pluristem and Athersys. Orbsen finished the study, and the Mesoblast, the study halted after interim analysis. But one interesting data of Mesoblast I would like to present to you. This is a report published in July 19, 2021. They evaluated 217 patients that were randomized 1-to-1, and they received either standard care alone or standard care plus 2 intravenous infusion. They call these cells as hemenstemcel at a dose of 2 million cells per kilo, 3-5 days apart. These cells reduced the mortality by 48% through day 90. But it's important to know that this reduction in mortality was associated with the age of patients. They observed that these beneficial effects were observed only in patients under 65. However, they observed beneficial effects concerning the secondary outcomes: ventilator-free days, respiratory function, and the clinical improvement, the 7-point ordinal scale of WHO. Well, as you know, we have different results. We don't have a consensus. And then our group decided to do a phase 1 single center open label safety to analyze the
best dose to be performed in these COVID-19 patients. Our in vitro studies showed that umbilical cord mesenchymal stromal cells seems to be better than other sources. And then we decide to do exactly what happened in ARDS patients and septic patients. Let's do a cohort analyzing different doses before starting a phase 2 or phase 3 trial. So we performed 3 cohorts with 3 subjects per cohort, receiving doses of 2.5 times 10 to 7, 5 times 10 to 7. These 2 scheme here, 2 dose, 2-day interval. In time, 10 times 10 to 7, just 1 dose. The primary endpoint is safety profile of mesenchymal stromal cells and the maximum tolerable dose of mesenchymal stromal cells. Here is our consort. These 9 patients were randomized to low dose, intermediate dose, and high dose. And we compare with a control group that was treated with Plasma-Lyte. I'd like to show you these data. Here is CRP, pro-inflammatory marker. Low dose, intermediate dose, high dose. As you can see here, the intermediate dose reduced significantly the CRP as well as high dose. When we analyze IL-6, we observe the beneficial effect only with intermediate dose. Low dose even increased IL-6. And another beneficial effect was observed in SOFA score, the severity score. And there was a significant reduction with an intermediate dose compared, for instance, with high dose. So intravenous delivery of umbilical cord mesenchymal stromal cells is safe until this dose of 10 to 8 in COVID-19 patients with respiratory failure. We observed no significant, no serious adverse events. And this intermediate dose, 5 times 10 to 7, 2 doses, 2-day interval seems to be the best. After we finished this study and we sent to publication, we performed this therapy in 30-year-old male patients. Day 31 after COVID onset, 14 days under invasive mechanical ventilation. The CT scan showed 75% of lung involvement with ARDS and fibrosis. And we decided to perform this intravenous administration of 5 times 10 to 7 umbilical cord mesenchymal stromal cells, 2 doses with a 2-day interval. And we observed no adverse events during infusion. Let's understand some important parameters of this case report. Here's the oxygenation. In this red arrow is the moment that we injected the first and the second injection of the cells. And we observed an increase in PO2, FO2, so improved oxygenation. The SOFA score reduced significantly. The CRP, okay, there's an increase. Every time that we inject the cells, regardless of the disease, we have an increase in CRP. It's so common. But then we have a reduction in CRP. But ferritin that's associated with COVID reduced significantly, and lymphocyte increased significantly. We also analyze different mediators, such as interferon gamma that reduced, IL-6 significantly reduced. Oh, I'm so sorry. IL-6 significantly reduced, MCP-1 also significantly reduced. You can see here the CT scan of these patients. The chest CT scan with areas of fibrosis and consolidation before the therapy and after the therapy. So we have several considerations of a clinical trial design. We need to know which is the best cell source before starting a clinical trial. 1 or more doses, which is the best dose? Similar for all patients.
which is the best route of administration, which is the best moment to begin cell therapy. We also have to consider in all studies the standard of care in COVID-19 patients. We now know how important it is to use corticoids in severe patients. Some of them use tocilizumab, the IL-6 blockers, antivirals, anticoagulants, and now we have the vaccines. We need to understand the behavior of each therapy. One important data noted by the study of Mesoblast: older patients with comorbidities are refractory to mesenchymal stromal cell therapy. So if you have patients older than 65 with several comorbidities, you don't have beneficial effects using mesenchymal stromal cells. Another point that we have been observed is the timing of intubation. How important it is. I don't know in Mexico, but I know that in Brazil, we don't have so many beds in ICU. And since we don't have so many beds, the patients remain in the emergency room with oxygen, high nasal flow, CPAP. And we know that these therapies, after a certain point of the severity of disease, may worsen the lung damage because you have an increase in the effort of these patients to breathe. And you may induce a disease called PCLI. PCLI is patient self-inflicted lung injury. In this paper that our group recently published in the British Journal of Anesthesia, we reported how important it is, the time of intubation. Otherwise, these patients arrived in ICU with a severe process. And it's very difficult to have a beneficial effect of mesenchymal stromal cell or any therapy. So COVID-19 is what I called a serial killer. We have to better understand the mechanisms of action of mesenchymal stromal cells in COVID-19. We have to initiate cell therapies not only in ICU, but also in regular wards. We have to conduct the clinical investigation in a transparent manner, always. And we have to promote rapid and full data sharing. I think we have to stop, contemplate the patients. Here is what happened in 1891. So let's use mesenchymal stromal cells for COVID-19. Let's understand the mechanism. Just do it. So thank you very much for the group that worked with me, with my collaborators. Muchas gracias.